Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más, nuestros debates de Transforma España. Hoy vamos a tener un tema de lo más interesante. Voy a presentar a nuestros invitados y luego te quiero hacer una pregunta. Alicia Coronil es economista jefe de Singular Bank y exdirectora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios. Buenas noches. Buenas noches, Federico. Y Federico Steinberg, tocayo, sí. Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la UAM. Muy buenas noches también. Buenas noches. Alicia, acércate un poquito el micro, eso es, así, perfecto. Eduardo, antes de que nos presentes el tema, que es de lo más interesante hoy, en 30 segundos, no, en 30 segundos no, lo que necesites, que seguro que puede ser alguno más, esa reunión de Pedro Sánchez con Joe Biden. En fin. Vamos a ver, no sé si me van a sobrar aquí los 30 segundos, pero yo creo, primero, que tiene toda la normalidad que en una reunión de ese tipo uno coincida 20 segundos con otro. Lo que me duele, lo que me entristece más que doler, es esos esfuerzos porque parezca una conversación, aquella conjunción planetaria. Pero mire usted, si eso no tiene... En el fondo me da pena la debilidad que tiene España, que ha sido siempre. Y sobre todo en los últimos, no digo sobre todo en la historia, pero especialmente en los últimos 40 o 50 años ha sido un país señero en el mundo y en Europa especialmente. Sin pretender que hayamos sido líderes. Esta situación de debilidad me entristece mucho. Lo cierto es que es así, efectivamente así ha sido. Bueno, hoy vamos a hablar de estado de bienestar, ¿no, Eduardo? Vamos a hablar del estado de bienestar, bien. Sí. Y de su futuro. Y de su futuro, sí, de su presente y de su futuro. De su presente, ¿no? Y sobre todo de su futuro, ¿no? Y además en una circunstancia y en un marco especialmente complicado, ¿no? Porque lo cierto es que, en fin, España ahora mismo está en una situación complicada, con unos niveles de deuda tremendos y el mantenimiento de ese estado de bienestar es muy costoso. Sí, yo creo que el estado de bienestar, que viene a querer decir que el Estado se hace cargo de los gastos esenciales de todos los ciudadanos, entendiendo por gastos esenciales los de educación, los de sanidad y cuando llegue el tiempo los de jubilación, las pensiones y más modernamente los derivados de la falta de trabajo, el seguro de desempleo. Este concepto es un concepto muy moderno. Yo creo que el nacimiento, aunque antes se habló algo del welfare state, es después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado cuando nace, el Estado nacional, cuando nace de lo que se encarga, y los ciudadanos o los súbditos entonces estaban encantados, es de que les dieran seguridad de que no les iban a matar. Eso era lo que... Pasó ya con los señores feudales. Había un contrato, el contrato de servidumbre o de betría, en virtud del cual los ciudadanos daban casi todo lo que tenían al señor feudal y luego al Estado para que les protegiera de los enemigos. Afortunadamente esa época ha pasado y entonces el Estado ve que tiene que cumplir dos funciones: la prosperidad, la economía, es esencial el que la gente vaya mejorando en sus parámetros económicos cada año. Pero hay otra razón igual de importante, que es la cohesión social. Y en la Segunda Guerra Mundial ganan las economías capitalistas occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero también gana la Rusia comunista, la Unión Soviética comunista. Entonces nos encontramos el liberalismo por un lado y el comunismo por otro. Y Europa pretende hacer una síntesis donde, sin renunciar a la prosperidad, se
cuide de la cohesión social. Y ese es el estado del bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que esa evolución de pasar a que nos defienda el Estado, el poder político, defienda nuestra vida, a que defienda, además de nuestra vida, nuestra educación y nuestra salud y de los problemas de la vejez, es una cosa importantísima, importantísima. Yo creo que es un logro extraordinario. Y que a la gente que se le debería explicar bien lo valioso de ese estado de bienestar, nunca lo ha tenido la humanidad, nunca. Y se ha conseguido, digo, pues a finales de la Segunda Guerra Mundial. Las ventajas están muy claras, no hay que explicarlas, pero los inconvenientes sí creo que merece la pena decir. Primero, el que tú has señalado, es sostenible. Es sostenible que unos pocos, en España, Federico lo sabrá muy bien, pero en España tenemos 10 millones de pensionistas, Alicia lo sabrá muy bien, tenemos 4 millones de estudiantes, 5 millones de parados, 4 millones de funcionarios. ¿Y quién alimenta todas esas bocas? Nosotros. Los funcionarios también alimentan, ¿eh? Luego sí, entramos en eso. Sí, también, no, sí. Pero aquí hay mucha confusión, sí. Sí, los funcionarios también. Sí, pero vamos a ver. Cada uno cumple su función social, pero economía productiva, dicho de otra manera. Los funcionarios son economía productiva, por supuesto que lo son. Son capital, la inversión en capital humano a futuro. Si no hay profesores en los colegios públicos, a ver cómo vamos a levantarla. Otra cosa es que hay que mejorarla. No, eso sí, pero aparte de eso, ¿tú prefieres que el empleo lo cree el sector público creando más funcionarios o que lo que emplee el sector privado? ¿Qué prefieres tú? Yo prefiero una combinación equilibrada donde el sector privado tiene que tener la mayoría, evidentemente, pero el Estado y el mercado son complementarios, no son sustitutivos. Desde luego, pero digo, en esa complementariedad la producción te la garantiza más el sector privado que el sector público, aunque sea no necesario, indispensable. Por supuesto. Pero tenemos que tener eso. Y es lo que tenemos, de hecho tenemos muchos más trabajadores en las empresas privadas, evidentemente, no puede ser distinto. Y luego distinto. Ese es un riesgo, que es una ventaja a la cohesión, y un inconveniente que es la de la sostenibilidad. Pues, se puede sostener siempre el estado del bienestar. Y otro riesgo que casi se nos olvida, que es, oiga, si todo el dinero público va al ciudadano, ¿qué va para el Estado? Dicho de otra manera, estamos descuidando la función primitiva y esencial del Estado, que era la defensa, el defendernos a todos. Es decir, no deberíamos guardar un poquito, de decir, vamos a reservar esto por si alguien nos quiere atacar, nos quiere vaciar la despensa. Eso no va a pasar. Bueno, yo quiero recordar de mis tiempos en defensa, que decían, en 1913, un escritor, filósofo de primera categoría mundial dijo, una cosa ya es segura, nunca más habrá una guerra en Europa. Al año siguiente, en el 14, empezó la Primera Guerra Mundial. Y luego, más cerca de nosotros, me parece que fue en el año 38, Unamuno dijo, ya nunca más habrá una guerra civil. Y en el 39, al año siguiente, empezó la más cruel de todas las guerras civiles. Entonces, ahora la gente que dice, ya no va a haber guerras, ojalá tenga usted razón, pero sea un pelín prudente, guarde usted un poco. Y hoy tenemos en España en Europa, un maravilloso estado de bienestar. Europa es el 7% de la población del mundo, es el 18% del PIB y es el 55% más o menos del gasto social. ¿Y en defensa cómo estamos? Pues mire usted, España es el país 114 del mundo en gastos en defensa en relación con el PIB. Oiga, está desequilibrado. Eso era un poco lo que veía de ventajas y inconvenientes, ¿no? Pues Alicia, si quieres hacer una primera exposición. Bueno, pues al hilo de lo que ha dicho Eduardo, es efectivamente la Segunda Guerra Mundial la que es el catalizador del estado del bienestar, pero también de otras transformaciones que hoy es un síntoma de progreso, ¿no? Que es la incorporación de la mujer al mercado laboral, que también es un elemento sustancial también para nutrir el estado del bienestar. Y para mí nació para evitar un periodo que se basara nuevamente en tensiones sociales, en gobiernos populistas que habían llevado a Europa precisamente a esa situación, a esa Segunda Guerra Mundial, pero también para mí, con el concepto, yo como veo el estado del bienestar, en realidad defiende dos principios que, si me permitís, lo voy a compartir con vosotros. Para mí es el concepto de igualdad de oportunidades,
de permitir que todos tenemos las mismas oportunidades desde que somos pequeños, y también el que se consigue un crecimiento económico que es integrador, que abarca a todas las generaciones que configuran un país. Con lo cual, para mí también tiene que haber un equilibrio en el gasto social para que eso realmente llegue. Es decir, no podemos poner excesivamente el foco en las pensiones, ¿no? Pero si no garantizamos que nuestros hijos reciben una educación que le va a permitir tener esa igualdad de las oportunidades. Y empleo, exacto. Y luego, sobre todo, tampoco podemos descuidar las políticas activas de empleo. No podemos permitir que haya personas que al final, porque pasan por una transformación en el tejido productivo, ¿no?, tecnológica, pues no encuentran tampoco una salida, ¿no?, y vuelven a reengancharse al mercado laboral. Y para mí, sobre todo, esos dos principios que para mí son básicos tienen que pasar por querer el estado del bienestar, es decir, que todos trabajemos por lo común, por cuidar lo que es lo común. Y simplemente para terminar, en esa construcción del estado del bienestar, también me gustaría poner sobre la mesa que hay formas diferentes de construir el estado del bienestar y que existe otra Europa dentro de Europa. Es decir, que el modelo de estado del bienestar no es exactamente igual en toda Europa países, claro. Y que precisamente los países que tienen más estado de bienestar, ¿no?, o que a priori es más sostenible a medio y largo plazo y tienen también menores tasas de desempleo y una educación muchísimo mejor, con más calidad, son países en el que hay más colaboración público-privada, más copagos. No existe la figura del funcionario, solamente el 1% de los empleados públicos son funcionarios. Tasas de impuestos más altos. No, luego lo debatiremos. Y eso es el modelo de los países nórdicos, ¿no? Y siento aquí poner sobre la mesa que lo que tendríamos a lo mejor como país es hacer una reflexión, que lo que necesitamos es readaptar el estado del bienestar español al nuevo mundo que ya está aquí y a otros modelos que son mucho más eficaces en los principios, como yo lo veo, que debe de defender el estado del bienestar. Me parece muy interesante, tocayo. Sí, yo si pudiéramos tener un modelo de estado del bienestar nórdico en España, firmaba ahora mismo, y estoy muy de acuerdo con que los elementos de flexibilidad o flexiseguridad, como a veces se llaman los mercados laborales de los países del norte de Europa, ojalá las pudiéramos tener aquí. El problema es que la importación de esos modelos no es tan sencilla, ¿no? Pero ahora entraremos en ello. Y además somos muy reacios en general, ¿no? Aquí, o por lo menos hay algunos partidos que son muy reacios a traer aquí este tipo de modelos, ¿no? Bueno, se trataría, para empezar, habría que subir mucho los ingresos públicos, pero bueno. En eso ahora lo debatimos, ¿no? Vale, porque vale. es interesante. Una primera aproximación, que como ha hecho Alicia, yo creo que la idea de la creación de un mecanismo colectivo de aseguramiento, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando pensamos los economistas es cómo hacemos para combinar los riesgos, es decir, hacer un pooling de riesgos para que si te toca a ti quedarte en desempleo o en una situación adversa, alguien te cubra, ¿no? Y además lo que es muy interesante es que históricamente los países más abiertos a la globalización han tendido a tener estados del bienestar más generosos, porque había esta idea de que el comercio internacional, integrarte en la economía mundial era beneficioso, pero aumentaba esos riesgos de caer en situaciones adversas y estaba muy bien, por lo tanto, que el Estado te asegurara, ¿no? Y por otro lado, otra idea que es que en realidad esto yo diría que se origina un poquito antes se materializa después de la Segunda Guerra Mundial, pero en el fondo el estado del bienestar es una idea que evita la revolución contra el sistema capitalista. Es decir, de alguna manera, tanto Keynes como Biden ahora, que creo que es lo que está haciendo, está intentando relegitimar a un sistema, digamos, que sabemos que es extraordinariamente exitoso en la creación de innovación, en la creación de riqueza, que es el sistema capitalista y el sistema de mercado, pero que ha tenido problemas para legitimarse en los últimos tiempos debido sobre todo a la distribución de esos beneficios, que tiene mucho que ver con el tema de la igualdad de oportunidades que mencionaba Alicia, donde ese ascensor social que a veces se dice pues ya no opera igual que antes, ¿no? Y para eso yo creo que lo que es primordial es darse cuenta de dos cuestiones. Uno,
que la dinámica demográfica que tenemos en los países occidentales y muy en particular en España es la que es y nos obliga a darle una vuelta de tuerca si queremos que esto sea sostenible. No podemos olvidar que esa generalización del estado del bienestar es la generalización de la entrada en el mercado de trabajo de los baby boomers y de las mujeres, en España con 20 años de retraso más o menos, en vez de en el 50, pues en el 70, pero básicamente ahí tenemos un montón de trabajadores que permiten montar este sistema. Y la demografía es la que es, y es maravilloso que vivamos más años, pero hay que replantearse esto, porque si no, vamos a tener una situación en la que, luego lo hablamos, el sistema de pensiones posiblemente se va a ir comiendo el resto del gasto público y además lo va a hacer de manera automática, porque si tú no haces nada, no hay políticas para los jóvenes, y si tú no haces nada, sí hay indexación de las pensiones al IPC, ¿no? Y el segundo tema, y termino con esto, es que necesitamos algo mucho más flexible, es decir, el viejo modelo del Estado del Bienestar europeo estaba pensado en la persona que trabajaba en un sector industrial manufacturero, que a lo mejor era un padre de familia, que tenía una estructura laboral, una vida laboral muy estable, y por lo tanto, bueno, era fácil de diseñar y de sostener, y eso correspondió a lo que se suele llamar la era dorada del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora necesitamos flexibilidad y adaptarnos a las situaciones nuevas, donde los factores de riesgo que hay que asegurar son distintos y por lo tanto la sostenibilidad hay que replantearla. Me gusta mucho dos cosas que han dicho. Una que ha dicho Alicia, todos debemos estar comprometidos con el estado de bienestar. O sea, eso de que unos trabajen y otros no, los funcionarios. Entre otras cosas te diré que yo soy funcionario. Lo sé. Pero que haya gente que no haya visto trabajar ni a su padre ni a su abuelo, y él no haya trabajado en su vida, y haya una profesión que sea vivir del Estado, eso no ayuda a hacerlo sostenible. Y la otra cosa que le ha dicho Federico es que, aparte de ser un equilibrio entre la prosperidad y la cohesión, yo creo que es verdad. Aquí he dicho al principio que en Europa del Este, en la Unión Soviética y países satélites, había ganado el sistema comunista y en Europa Occidental había ganado el sistema capitalista. Pero creo que el acierto de Europa fue mitigar los errores que siempre te lleva el mercado. O sea, no creo que haya nadie con dos dedos de frente que pretenda decir que lo que tiene que haber es solo mercado y no Estado. Eso ya ha habido voces, pero hoy no hay nadie serio que eso lo mantenga, como tampoco se mantiene lo siguiente. Es decir, que se buscó un sistema. Yo creo que por terror al comunismo que se había impuesto en el este de Europa, y para que no llegara al oeste, había que dar más elementos de cohesión social, que los más débiles se sintieran amparados por los menos débiles. Y esto en el fondo es el sistema de bienestar. Y yo creo, Federico, que es una de las claves si queremos seguir teniendo una vida en Europa en paz. Es decir, que los que más tienen ayuden a los que menos tienen. Y que los que menos tienen se den cuenta que su felicidad o su porvenir depende de los que más tienen. Que no sea... con esto acabo. Hubo un primer ministro socialista portugués que visitó Olaf Palme en Suecia y le dijo: oiga, cuénteme usted qué han hecho para que aquí no haya pobres, que para que aquí no haya ricos. Le dijo Olaf Palme: no, nosotros no tenemos nada contra los ricos, hemos trabajado todos para que no haya pobres. O sea, que esa contradicción de rico-pobre, en el fondo un concepto marxista de la lucha de clases, pues mire usted, en un mundo globalizado, piénselo bien. Si usted trata mal al capitalista, al empresario, al industrial, se va a deslocalizar, se va a ir al sureste de Asia y usted se queda sin empleo. Eso es lo que... Volviendo a algunos de los temas que planteabas, Alicia, ¿qué tendríamos que hacer? Porque yo os he preguntado desde el principio si era sostenible esto, ¿vale? Y creo que esa es la pregunta la primera pregunta que tenemos que responder ahora mismo. Si es sostenible y en función de lo que me digáis, ¿qué hay que hacer para hacerlo sostenible? Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos un punto de riesgo, ¿no? De fracción de que efectivamente el estado del bienestar español no sea sostenible, porque en primer lugar ya teníamos problemas de déficit estructural, ¿no? Cronificados, ¿no? No éramos capaces de alcanzar ese superávit primario que necesita un país para ir reduciendo el volumen de deuda, ¿no? Y además yo creo que las reformas que se habían hecho, por ejemplo, en el sistema de pensiones habían sido siempre paramétricas,
asimétricas, pero no habían ido a la raíz. Y ahora mi preocupación es, efectivamente, vamos a ir a una senda de crecimiento, de recuperación como esperamos, ¿no? Cuando acabemos con esta pandemia, y si se construyen los planes de recuperación con éxito y con consenso y con colaboración público-privada, y realmente tenemos muy clara la visión de país que queremos construir en esta nueva época que se abre. Yo soy muy creyente de que tras estos shocks exógenos siempre vienen nuevas oportunidades, catalizadores que crean nuevos periodos de prosperidad. Pero sí que creo que es el momento de hacer esas reformas, y eso me lleva a mirar más allá del día a día o de lo que se presupone que en España es lo preestablecido y lo que debe de ser, y olvidarnos un poquito de las ideologías, ¿no? de políticas, y mirar en países, ¿no? que en algún momento, y siento ser reiterativa, ¿no? Pero siempre me gusta poner en el caso de las pensiones el ejemplo de Suecia, ¿no? Que en la década de los 90 se dio cuenta que, aparte de que el país quebró, tenía una situación de deuda, de insostenibilidad enorme, y se dio cuenta que su sistema de pensiones no era sostenible, y hizo una reforma de calado donde construyó 3 pilares con un sistema mixto de capitalización y con un periodo transitorio para que nadie se viera perjudicado. Es decir, no haces un corte, no vas contra la seguridad jurídica, no vas contra los derechos adquiridos, simplemente haces un corte en una edad, metes a las nuevas generaciones, ¿no? de trabajadores en ese nuevo sistema, y el que no ha cotizado, ¿no? o que ya lleva mucha base de cotización, le aseguras efectivamente que va a tener esas pensiones. A mí me preocupa, y ya acabo, que se pone muchísimo el foco en las pensiones, muchísimo foco en los jóvenes. Yo soy madre de 2 hijos, no quiere decir que no me preocupen, tengo un hijo de 20 años, me preocupa, pero creo que nos estamos olvidando de una generación que es la baby boomer, que no sabemos muy bien qué va a pasar con nosotros, porque yo creo que los jóvenes, al final, el camino, por mucho que hemos vivido como jóvenes españoles varias crisis severas, y al final hemos salido hacia adelante, ¿no? Gracias al estado del bienestar, al arrojo, a nuestra capacidad de adaptación. Pero ¿qué ocurre con los baby boomers, ¿no? Que a lo mejor no tienen tanta capacidad o han cotizado y se encuentran en el momento que llega a su jubilación sin esa pensión esperada y sin un ahorro, ¿no? Porque tampoco tenemos una base buena de educación financiera en este país, ¿no? Sí, nosotros, tú y yo, que somos, yo creo, de las últimas cortes de los baby boomers, tal vez no sabría yo decir exactamente. Sí, algunos somos de las primeros cortes. Eso. Claro. Según el Banco de España, la cohorte es del 65 al 75. Eso es, ahí andamos, estamos. Sí. Pues yo creo que ojalá si hubiéramos hecho un gran pacto político hace 20 años sobre la reforma de las pensiones, podríamos haber tenido esa transición. Yo creo que el problema es que vamos a tener en algún momento que hacer un quiebro, porque esto no va a dar más suficientemente. Esto no quiere decir que no vaya a haber pensiones, no, simplemente que algún ajuste en términos reales del poder adquisitivo de esas pensiones que en algún momento van a cobrar o vamos a cobrar generaciones que todavía no nos hemos jubilado y nos falta, pues habrá que hacer el ajuste. Pero yendo más al tema de la sostenibilidad en términos más amplios, yo creo que este tema es muy importante por varias cuestiones. Primero, aquí lo que necesitamos es crecimiento económico, y el crecimiento económico viene del crecimiento de la productividad, y el crecimiento de la productividad viene de las reformas. Y la ratio deuda sobre PIB, que es de lo que siempre hablamos, ahora estamos en el 125%, es brutal. Que es brutal, pero dos cosas, que creo que esto aquí también hay que matizar. El volumen de deuda ahora mismo es mucho más alto que en 2011 y, sin embargo, su sostenibilidad es mucho mayor, porque el servicio de la deuda es 1,69 puntos sobre PIB, y en el año 2011-12, antes del rescate, era prácticamente 4 puntos, porque el stock de deuda es todo lo que está emitido y lo que uno tiene que pagar cada año es el flujo. Vale. Y para mirar la sostenibilidad lo importante es el flujo. Por lo tanto, hay que hacer muchas cosas. Sobre todo hay que hacer crecer el denominador. Deuda partido por PIB, el denominador es el PIB. Si el PIB crece fuerte, pues esto puede ir rebajándose. Y afortunadamente, este es el otro elemento que nos puede tener poder tener un poquito de tiempo para hacer esas reformas y ver ese crecimiento, es que los tipos de interés están muy bajos y seguramente van a seguir estando bajos durante bastante tiempo, y por lo tanto la refinanciación de la deuda es posible
indefinidamente porque tenemos la suerte de estar en el euro. Si fuéramos un país con moneda débil, pues otro gallo cantaría. Ya. Aquí queda completamente, si alguna vez todavía a alguno le quedó alguna duda de si a España le pareció que estaba bien entrar en el euro, que todavía había gente hace unos años que lo decía, pues el BCE en esta crisis ha hecho lo que tenía que hacer, lo va a seguir haciendo, y por lo tanto el reto está en lo que ha dicho Alicia, en que cuando salgamos de la pandemia, pongámosle la fecha que sea, cuando estemos todos vacunados o cuando lo que sea, no sé cómo se definirá, pero en ese punto nadie nos va a admitir que la deuda siga creciendo en proporción al PIB. Mientras estemos en pandemia, lo que se ha decretado con buen criterio a nivel mundial es: esto es como si nos hubieran atacado los extraterrestres. Vale. Imaginemos que estamos en una peli de Hollywood y nos atacan los extraterrestres. ¿Alguien se pone a pensar en las pelis de Hollywood que hay que cuidar el déficit público ese año? No, hay que ganarle la batalla a los alienígenas. Ahora, acabamos con los extraterrestres y recomponemos. Y ahí es cuando España tiene un problema que no tiene Dinamarca o que no tiene Francia, que es que los ingresos públicos son escasos en relación a los gastos públicos. Y ahí la pregunta es: ¿cortamos los gastos? ¿Subimos los ingresos? Por supuesto, mejoraremos la eficiencia del gasto y lucharemos contra el fraude fiscal. Eso, por supuesto, pero no es tan sencillo de hacer porque si no ya lo habríamos hecho. Algo se puede hacer. Bueno. Pero termino con el argumento. Entonces, como yo creo, volviendo a lo que decía Eduardo, que la ciudadanía con esta crisis del coronavirus va a volver a reivindicar protección. No es tanto protección, seguridad y defensa, protección en sentido amplio, protección económica, protección ante las adversidades. Sí. No veo yo que la gente vaya a aceptar bajadas de gasto. Creo que desde el punto de vista ciudadano. Por lo tanto, creo que vamos a tener que mejorar los ingresos. También hay maneras de mejorar los ingresos que no sean subir los impuestos nacionales. Eso te iba a decir, ¿cómo mejoran los ingresos? Estamos con muchos temas. Es decir, el capitalismo, volviendo a lo de antes, es un generador de riqueza extraordinario. Lo que pasa es que hemos visto que hay cierto reparto un poco, por ejemplo, todos los temas de la evasión fiscal de empresas multinacionales que se han estado hablando y otras cosas. Pero le dejo a Alicia que me está poniendo cara. Alicia, a ver. No te pongo cara. Simplemente que yo distinguiría en elusión fiscal, que no es lo mismo, porque es que el sistema fiscal global no está adaptado para las transformaciones tecnológicas que hemos vivido. Yo creo que eso es muy importante porque al final yo creo que la imagen del empresario es, para mí, clave en cualquier modelo de crecimiento económico y hay que tener cuidado porque es verdad que hay empresas que hacen fraude fiscal, igual que ciudadanos, igual que porque siempre hay malotes, ¿no?, en la vida, ¿no?, en todos los estratos. Pero una cosa es la elusión fiscal, otra para mí es el fraude fiscal, que es cuando yo pago menos de lo que tendría que pagar, pero relleno el cuestionario, hago la declaración. Y luego hay otro tema que yo creo que en España siempre pasa de puntilla, y no sé por qué, que es la economía sumergida. Y eso no es fraude fiscal, eso es que cooperamos como país con nuestros comportamientos, como le explico a mis alumnos, ¿no?, haciendo que cosas que son legales y que no están contabilizadas como economía sumergida, porque todo país tiene economía sumergida cuando hablamos de actividades ilícitas, ¿no?, la droga, otro tipo de el contrabando, etcétera, pero eso son actividades normales, ¿no?, como no pagar el IVA o que tiene que ver con lo que decía antes de la concepción de lo público, que a lo mejor en otros países es diferente. Claro, y que para mí pasa al final por la educación. Yo creo que si tuviéramos una educación, ¿no?, muy más donde nos enseñan a querer el estado del bienestar, de cuál es nuestra contribución, ¿no?, y cuál es nuestra corresponsabilidad también para cuidarlo, ¿no?, y ahí entra que no deberíamos de entrar en la economía sumergida, ¿no?, de pagar las cotizaciones, etcétera, o el IVA, pues yo creo que a lo mejor nos encontraríamos que los ingresos fiscales en España son mayores. Pues me lo vas a terminar de contar a la vuelta de la publicidad. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio. Transforma España. Son las 9, una hora menos en las Islas Canarias y seguimos con nuestro debate Transforma España, hablando del estado del bienestar, Eduardo. Yo siempre he tenido la sensación de que España tenía un modelo de estado de bienestar bueno, es decir, y bien anclado, bien conservado, con sus carencias, obviamente, con sus fallos como todo, pero todo es mejorable, ¿no? Todo es mejorable, pero creo que los españoles nos distinguimos por tener una capacidad de improvisación fantástica y por ser poco previsores en comparación con otros. Tenemos un magnífico, uno de los mejores del mundo, si no el mejor sistema de asistencia sanitaria, y tenemos un sistema regular de previsión en salud. Pero me gustaría subrayar, Federico, algunas cosas que se han dicho que creo que son extraordinariamente importantes. La primera lo has dicho tú, Federico, de la flexibilidad. Estábamos acostumbrados a una vida que cambiaba poco, relativamente poco. Yo presidí el patronato del Prado y me tocaba en Navidades dar un reloj a los que habían cumplido 30 años en el Prado. Hoy nos encontramos con una economía en el mundo donde la vida media de las empresas es 15 años, 16 años y bajando. Y antes era de 50. Segundo, estamos viendo la velocidad de la tecnología, cómo las cosas están cambiando. Tercero, estamos viendo que antes era posible un trabajo para toda la vida y había una lealtad a la empresa que te había acogido al terminar tus estudios y te soltaba cuando te jubilabas, y ahora estamos viendo la temporalidad a veces asustante de las personas que no tienen, y eso desde el punto de vista económico es malo, que no tienen seguridad. No se puede comprometer con una hipoteca a 20 años porque no sabe qué va a ser de él el mes que viene. Yo creo que ese es un tema básico. Otro tema que has sacado, el pacto. Yo en aquellos años, en los 90, estaba en Airtel y ya decíamos, el sistema de pensiones no es posible. Pero no se hizo un pacto. Y no se hizo un pacto como no se hizo un pacto tampoco en la transición, de decir, oye, en los temas de Estado, PP y PSOE, que se pongan de acuerdo y no estar sometidos al chantaje de grupos políticos más pequeños que al final son los que se llevan el gato al agua. Yo creo que es una razón más para echar en falta los pactos. Habéis dicho los dos lo de la importancia del euro, fantástica la importancia del euro, pero tengo para mí que el euro es esencial, pero es tanto o más esencial Europa. Es decir, que lo que ahora da tranquilidad, tú decías la moneda, pero no es solo la moneda, es que yo creo que la pandemia, que ha sido horrorosa, ha tenido alguna ventaja, y una de las ventajas que ha tenido es que ha fortalecido la cohesión europea. Hablábamos de la deuda, pero ¿qué porcentaje, lo sabéis los dos y mejor que yo, de la deuda española está en manos del Banco Central Europeo? 30%. Luego, ¿quién va a mandar aquí dentro de 20 años? Mire usted, gobernará quien sea, pero mandará el Banco Central Europeo. Porque es el que te podrá decir si te presta más o no te los presta. Fíjate que hoy ha pasado una cosa que lo hemos comentado antes al principio del programa, en la primera media hora. Acordaros que Angela Merkel no quería ni ir a hablar de eurobonos en la crisis de 2011. Hoy se ha subastado el primer eurobono. Sí. Y la última cosa que has hablado de seguridad y de defensa, yo recomiendo que se hable de seguridad, porque al final las democracias son sistemas de opinión pública y la gente, el concepto de defensa piensa muy equivocadamente, pero piensa que no va con ella. La seguridad alimentaria, la seguridad vial, la seguridad ciudadana, esas todo el mundo piensa que son. Sin embargo, el concepto de defensa
No es, y si queremos subir, como hay que subir los presupuestos en defensa, deberíamos hablar de seguridad y defensa, para que la gente entienda más de qué va. Y explicar la vinculación de la inversión en defensa en la política industrial y las innovaciones. Y la tecnología. Claro. Pero puedo, a la pregunta que habías hecho, que yo creo que es muy importante, el estado de bienestar español, ¿qué le falta, qué no tiene? Y yendo a algo que también ha dicho Alicia, yo creo que hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, lo construimos tarde en relación a los países de Europa, y cuando nosotros lo estamos completando, ellos lo están desmontando, porque los 80 son la época en la que aparecen los límites al estado del bienestar y lo que a veces se llama la revolución después de la crisis conservadora, o la idea de Reagan y Thatcher, o después de las crisis del petróleo, pues también el modelo hace aguas y hay que cambiarlo, ¿no? Y segundo, yo diría que el estado del bienestar español, como llega un poco tarde y por lo tanto es incompleto, le falta una pata, que es la de la protección a los que se quedan completamente descolgados. Me explico. Nosotros tenemos unos indicadores en desigualdad y, por ejemplo, en gente en riesgo de pobreza y exclusión, que son mucho más elevados de lo que deberíamos para nuestro nivel de renta per cápita. Y eso es porque el estado del bienestar, esa pata, que es de protección contra los que se caen, y hemos tenido dos crisis en los que se caen son siempre los mismos, por ejemplo, familias monoparentales con mujer sola, con un hijo, que ahí es donde se acumula la pobreza, y eso es un hándicap importante, y esto tiene que ver con que básicamente el estado del bienestar lo pagan las clases medias y lo disfrutan las clases medias y los jubilados. Esto es una simplificación, pero a grandes rasgos, mientras que otros países de Europa tienen gasto enfocado a los más descolgados. Y eso hace que yo creo que nos puede empezar a pasar factura, porque las dos crisis seguidas que han golpeado sobre todo a los jóvenes y a los más desfavorecidos, se nos ha quedado más gente en la cuneta de lo que teníamos previsto hace 15 años, antes de la crisis del 2008. Sí, por eso yo hablaba de la importancia de las políticas activas de empleo. Yo creo que ahí tenemos un fallo bastante en nuestro estado del bienestar. Lo ha reflejado la IREF en distintos informes y para mí, por ejemplo, ahí sería necesario mejorar la efectividad del gasto. No es que no se haga gasto suficiente, es que a lo mejor no está modernizado el sistema para lo que requiere el que las personas, como tú, Federico, comentaba, pues puedan volver al mercado laboral, ¿no? Que tengan un reciclaje profesional, tengan nuevos conocimientos y puedan ir a esos nuevos trabajos que se están generando, ¿no? No podemos pensar que no sigue la economía generando nuevas oportunidades para aquel que tiene la capacidad de encontrarlas. Pero dicho esto, yo también creo que a mí me provoca tristeza ver cómo sí que somos capaces de adaptarnos las empresas a este mundo cambiante, ¿no? Lleno de transformaciones, con nueva competitividad, ¿no? Con nuevos actores, incluso nosotros mismos somos capaces de adaptarnos a nuevas circunstancias y no veo esa capacidad de adaptación a nuevos medios del estado del bienestar español o de lo público. Y a mí eso sí que me preocupa tristeza, porque creo que las transformaciones, los cambios, tú hablabas de los países nórdicos que hicieron esa reflexión en los años 80, 90, incluso más adelante en la crisis financiera, Islandia, ¿no?, que sufrió muchísimo, pues hizo esa nueva transformación, ¿no?, de volver a repensar y vamos a ver cómo salimos de esto todos, ¿no?, porque las empresas y nosotros mismos sí que estamos haciendo esas transformaciones. Tal vez una idea sencilla vinculada con esto, pero con lo que decía Eduardo de la importancia de Europa, ¿no? Yo creo que en este momento tenemos una oportunidad que yo pondría al mismo nivel que el plan de estabilización del 59, cuando la economía española se abre, la entrada en la Unión Europea en el 86, cuando hacemos ese salto de modernización, la entrada del euro en el 99, que es nuestra graduación como país europeo definitivo, y ahora los fondos europeos que nos van a obligar a lo que en parte tú estabas diciendo, no lo has dicho explícitamente, que es la reforma de la administración, que tiene una parte de digitalización y otro de reforma, las dos cosas tienen que ir de la mano, que yo creo que casi es un prerequisito para que luego podamos ejecutar los fondos bien, porque si no vamos a tener un inconveniente. Y una dinámica muy interesante que es que los programas del Fondo de Recuperación, esta emisión de eurobonos que hemos tenido y que ojalá sea permanente, pero de momento es transitoria hasta el 2027, nos hablan de una lógica que yo creo que es muy buena para un país como España, que es
Hay un diagnóstico de la economía española que está muy hecho y que lo podemos comentar más en detalle y que nos lo han hecho desde fuera y lo hemos hecho desde dentro. Las dificultades para llevarlo a cabo en general tienen que ver con la economía política. Como vamos a generar ganadores y perdedores, en algunos casos los perdedores son suficientemente fuertes como para bloquear algunas de estas reformas. Pero si tenemos la zanahoria europea, esas restricciones de economía política se pueden suavizar. Y por lo tanto, esa dinámica por la cual, si hacemos estas cosas que tenemos que hacer para mejorar nuestro estado del bienestar y nos dan dinero por ello, pues que mucho mejor, si no las vamos a tener que hacer igual por las malas. Así que hay que entender que mejor las hagamos con la zanahoria, ¿no? Y ojalá esto funcione. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la reforma del mercado laboral. Por ejemplo, el tema de sostenibilidad de las pensiones, pero también, por ejemplo, la reforma de la administración, la reforma del sistema de universidades e investigación, la reforma del sistema educativo que está en la base de la productividad y podemos seguir. Pero básicamente yo, si acaso, apuntaría a esas cuestiones atravesadas por la digitalización y por la facilidad para la flexibilidad y el emprendimiento que ha mencionado Alicia, que es muy importante porque tenemos una serie de trabas administrativo-burocráticas que a veces son una mochila muy grande para la gente que quiere emprender. Pero al final a mí lo que me preocupa es el palo y la zanahoria. A mí me gustaría vivir en un país que simplemente hace la reflexión. Pero no va a ocurrir. No, pero déjame... Simplemente quiero decir por qué, porque eso al final el palo y la zanahoria también se vuelve contra ti, y quiero decir que a mí me preocuparía que por trasladar siempre que todo viene de Europa, no porque no hemos hecho los deberes, ¿no? O porque no hemos sabido, por ejemplo, para impulsar la productividad de nuestro país, que sabéis muy bien que llevan años organizaciones empresariales, ¿no?, reclamando pues que se quitaran determinados umbrales del marco regulatorio español y fiscal para que las empresas crecieran en tamaño, ¿no? O proponiendo o impulsando iniciativas para aumentar el peso de la industria en este país, o que si hubiera más y más de eso, como tú bien decías, los economistas llevábamos, ¿no?, años, asociaciones empresariales, la fundación, exacto. A mí lo que me preocupa es que al final parezca que todo es una imposición de Europa, ¿no? Porque al final, si eso no se hace pedagogía bien, si no nos transmiten por qué, ¿no?, la razón, y que sobre todo es para converger, ¿no?, y que nos parezcamos más, si se puede en el futuro, a unos Estados Unidos de Europa, ¿no?, con cada uno con sus competencias y sus cosas, ¿no?, pero como bloque, ¿no?, porque tenemos que ganar peso geopolítico todavía más en este mundo de bloques en el que ya estamos. Pues yo creo que a mí eso sí me sigue generando de verdad tristeza, o sea, lo digo como ciudadana. Déjame, Alicia, que como viejo, no por otra cualidad, pero como viejo, tú decías que España llega tarde. Llegó tarde, no hay más que comparar cuando empiezan las medidas sociales en Europa y en España en concreto, y hay un decalaje. Pero me gustaría, por defender a las generaciones anteriores a la mía, es que España, el año 53, recoge la renta del año 35, que eran $300 por cabeza, que es enorme. ¿Qué estado de bienestar ibas a tener con esa pobreza? La revolución industrial que a Europa le llega en el siglo XIX, a nosotros nos llega en los 60 del siglo pasado. Es que íbamos muy retrasados. Yo creo que ese tarde es verdad, pero también había que ver de dónde venimos. Y los esfuerzos que hicieron las generaciones anteriores a nosotros son ímprobos para que tuviéramos la España que hemos tenido. Y luego otra cosa que ahí ya no es las generaciones anteriores, la mía. Lo de las pensiones. Yo pertenezco por la edad a la generación que hizo la transición. Yo siempre me he considerado un observador, privilegiado, pero un observador. Esa generación hizo cosas maravillosas y hizo cosas mal. Y es que la generación, seguimos ahora, y ahora decimos las pensiones para nosotros. Y un poco en el castizo, el que venga detrás que arree. Oiga, no, que hoy estamos viviendo de las pensiones que nos pagan esos chicos que el 40% están desempleados. De manera que yo creo que hay que entender, a mí me da pena como a ti, que no nos... Sí. No, pero si me lo permites, yo creo que
España llegó tarde a algunas cosas, pero luego ha hecho una convergencia en algunos aspectos que es envidiable y que yo me siento orgullosa cuando yo miro que en 40 años España ha hecho la convergencia de PIB y ha sumado lo que era Suecia y lo que era Holanda, cuando partía de unos niveles, pues es que nos tenemos que sentir orgullosos. O cuando veo que España ha sido capaz de crear multinacionales que no tenía frente a Alemania y Francia, que no ha creado más grandes multinacionales de las que ya tenía y que muchas venían ya de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que eso nos tenemos que sentir orgullosos y que somos líderes en sectores. O sea, no es que el país no tenga fundamentales su tejido productivo, empresarial, de emprendimiento. Simplemente yo creo que es que se nos ha quedado obsoleto porque hemos sido poco ambiciosos en ir moviendo el marco regulatorio, la fiscalidad, las reformas del estado del bienestar, el darnos cuenta de la importancia de la educación, que llevamos diciéndolo años, ¿no? Los que somos docentes lo vemos, ¿no? Y luego las políticas activas de empleo, ¿no? Y yo creo que esa combinación en la base no es una base mala, simplemente hay que mejorarla. Ahí yo creo que a lo mejor tienes toda la razón. Lo que pasa es que la historia de la convergencia económica española es una historia de la segunda mitad del siglo XX, no es una historia, lamentablemente, de los últimos 10-12 años. Es decir, la segunda mitad del siglo XX y hasta la crisis del 2007-2008, que a nosotros nos llega en el 9-10, ahí se para la convergencia. Ahí hemos hecho una cosa espectacular. Somos como Corea del Sur, como Irlanda, o sea, las grandes historias de éxito. Singapur. Lo que nos falta es que en los últimos 12 años nos hemos parado. Hemos dejado de converger, y como hemos tenido dos crisis además, que por nuestra estructura productiva y nuestra manera de hacer las cosas nos han pegado más duro que a otros, entonces en los modelos macro está bastante estudiado que cuando tú te pones a hacer las cosas medio bien, converger y acercarte a donde están los de arriba es relativamente sencillo. Es lo que está haciendo China, es lo que está haciendo Vietnam, es lo que hicimos nosotros. Lo difícil es, una vez que estás más o menos en el grupo de los países desarrollados, mantenerte, porque los alemanes y los estadounidenses siguen avanzando. Claro. Y ahí es donde tenemos las asignaturas pendientes en crecimiento, que son lo que te permitirá sostener el estado del bienestar. Y si no, no lo podrás sostener. Claro. Y por eso yo decía la importancia de mirar a la otra Europa. O sea, quizás a lo mejor no podemos mirar estrictamente a Estados Unidos porque su modelo social no es del estado bienestar europeo. Y eso tampoco encaja en los valores que yo creo que en esta mesa todos compartimos, ¿no? Pero sí que hay otra Europa, que era lo que quería, que he empezado mencionándola, que ha ido adaptando la fiscalidad empresarial. Tú me decías al comienzo, es que los países nórdicos tienen una fiscalidad mayor. No, los países nórdicos tienen una fiscalidad mayor, depende. La parte empresarial, la parte que es la productiva, la que comentaba Eduardo, que es en el flujo circular de la renta que nos enseñan en primero de carrera, ¿no? Que es el sector privado, cómo genera esa riqueza, ¿no? Que luego va al estado del bienestar, ¿no? A lo público para proveernos, ¿no? Y también para gestionar, pues se dio cuenta que era muy importante bajar la presión fiscal para las empresas y atraer inversión extranjera, atraer emprendimiento, y por eso el impuesto de sociedades lo han ido bajando progresivamente al 20%, incluso al 19%, y las cotizaciones a la seguridad social, que esto es un tema muy importante, en los países nórdicos son más bajas que en España, e incluso en Dinamarca el empleador paga 0. Pero perdón, las cotizaciones a la seguridad social no son impuestos. No, es un impuesto, pero ojo, pero es un impuesto, es coste laboral. No, pero es un coste laboral. Es coste laboral, pero es pensión. Si no habrá luego que ver cómo pagamos esa pensión, porque la cotización de hoy es la pensión. No, pero estamos en un sistema sí, pero con ellos, con cotizaciones a la seguridad social más equilibradas entre lo que paga el trabajador y lo que paga el empleador, incluso con una cotización 0 en Dinamarca, tienen unas tasas de desempleo, menos temporalidad laboral. Si el modelo no te voy a decir que el nuestro sea mejor. Pero ¿y luego qué ocurre? La presión fiscal del IRPF está en tipos como aquí, un poquito más alto. Perdona, un poquito ya, porque el ya marginal, aquí habría que ver cuánto paga una persona física allí. ¿Cuánto? Sí, pero ¿cuánto una persona física en un país nórdico no tiene que pagar un colegio privado? Porque el sistema público le está garantizando, ¿no? Una buena educación. Una igualdad de oportunidades, ¿no? Claro. No tiene necesidad tampoco de pagarse un seguro médico
privado, ¿no? Quiero decir que hay muchas cosas que en un país nórdico con una presión fiscal del IRPF un poco más alta, sí, deja de tener que cubrir con su propia renta. O sea, es decir, aumentas la renta disponible y aumentas la capacidad de ahorro a futuro. Y luego, para finalizar, también ellos tienen el sistema del IVA con menos deducciones, menos tipos reducidos. En eso no vamos a discutir, estamos totalmente de acuerdo. Claro, entonces, el tipo de IVA reducido. quiero decir, quiero decir que ahí hay menos, la figura del IVA tiene una efectividad recaudatoria absoluta, mucho mayor. Entonces, yo creo que se da una conjunción de vamos a equilibrar la presión fiscal, vamos a no penalizar la parte productiva, el IVA no penaliza las exportaciones, ¿no? Solamente la demanda interna y según qué, y luego un IRPF, ¿no? Donde luego eso se traduce en que la gente paga a lo mejor un IRPF más alto, pero luego es que ve que el estado del bienestar le provee, ¿no? Con calidad y efectividad creo que de muchas cosas. El análisis que has hecho es estupendo y yo creo que la gran pregunta es, desde el punto de vista de la economía política, ¿quién está en contra de hacer lo que tú has planteado que hay que hacer? Y te contesto una visión muy clara, pero daría... ¿Quién? Claro, es que ese es el problema. Por ejemplo, el IVA reducido o al 10% aquí lo tiene la hostelería. Sí. Habría que subirlo al 21 y además desincentivaríamos así estas actividades y tendríamos menos bares y más innovación, tal vez, porque no es casualidad. Igual que cuando teníamos un movimiento inmobiliario tenía mucho que ver la deducción por vivienda. O sea, estas cosas, los incentivos funcionan. Claro, si tú haces esa propuesta, te vas a tener delante al sector hostelero turístico, que ya está bastante tocado. Digo, porque la economía política no está... Segundo, yo compro mañana que si tenemos todos colegios estupendos, no gastemos ni un duro en educación, porque el Estado... Espera. El que quiera, ¿no? Eso es la libertad de cada uno. Ah, bueno, sí. Claro. No, sí, la libertad del que se lo pueda pagar, quiero decir, por supuesto, eso por supuesto. Pero eso ya hasta ahora. Claro, pero la pregunta es, los que tendrían que pagar más impuestos, porque aquí hay otro tema. En España no hay suficientes multimillonarios como para resolver el tema, como alguna gente dice, de pongamos un impuesto a la riqueza. En Estados Unidos, a lo mejor, como hay muchos multimillonarios, y de verdad multimillonarios, ahí sí que hay más para redistribuir, y la desigualdad en Estados Unidos es mucho más. Aquí, pues ojalá tuviéramos más, porque hay que, y entonces podríamos cobrarles más, pero no tenemos muchos. Por lo tanto, aquí esa subida del IRPF un poquito, que decía, pero que es un poquito, lo tendría que pagar la clase media y media alta, que es la que manda a sus hijos a estos colegios y a lo mejor está contenta. Entonces habría que ver si están dispuestos y que es quien contrata con economía sumergida gente. Por lo tanto, hay un equilibrio institucional de lo que llamamos en economía mal equilibrio, que es muy difícil de romper, que a lo mejor, yo no conozco en detalle el modelo nórdico, pero tiene toda la pinta de funcionar, que están en un mejor equilibrio, ¿no? Y ojalá esa palanca para cambiarnos del mal equilibrio al buen equilibrio, con las ayudas europeas y las reformas lo podamos hacer. Pero no es tan sencillo, porque si no ya lo habríamos hecho, ¿no? Es verdad que hay obstáculos y hay resistencias a ir a un mejor modelo. Pero yo creo que no sería solo el palo y la zanahoria de Europa. Es que hay muchos think tanks, y tú y yo hemos estado en el círculo de empresarios, que llevan tiempo diciendo lo que hay que hacer y que casi todos compraríamos. El que hay que hacer una revisión de las pensiones, el que habría que tener en cuenta la economía sumergida, el que habría que fomentar la economía productiva. Todo el mundo está de acuerdo, la reforma laboral. Yo sigo viendo reticencias ideológicas. No, a lo mejor sí, pero digo, en general los que saben, aquí el problema es que igual que llegamos tarde a la riqueza, ahora llegamos tarde a la sensatez y todavía nos puede demasiado el populismo. En vez de ¿a quién preferís? ¿Vosotros a quién preferís? ¿A 5 estrellas o a Draghi? Hombre, a Draghi el problema que tiene Draghi, y yo cruzo los dedos todos los días porque yo creo que el mayor riesgo para la estabilidad financiera española es una crisis en Italia. El problema es que Draghi, cuando sea presidente de la República, porque va a estar un ratito de primer ministro, y haya elecciones, que los italianos no hagan lo que hicieron después de Mario Monti, que fue otro excelente comisario europeo que luego se presentó y no lo votaron y votaron nada. Así que ojalá vaya bien y Draghi sea más hábil. Yo creo que Draghi está siendo más hábil, pero ojalá dure. Pero en todo caso quiero decir, el contraste entre populismo y demagogia y razonabilidad para hacer lo que hay que hacer, que hay mucho consenso. Habrá poca fuerza y a lo mejor poca fuerza política, porque
el político está de alguna manera vendido al populismo porque es el que le vota, coño, es evidente. Bueno, ya, pero luego, hace pedagogía. Sí, por eso. Y luego la otra cosa es que has dicho, y a mí me parece muy importante, hasta hace 12 años España iba en el camino de las reformas. Nosotros sacamos en la Fundación Transforma España, sacamos un proyecto para España. Estabais, me parece que los dos, en noviembre del 2019. Y ahí hablábamos del estado de bienestar, hablábamos de muchas cosas, pero lo que echábamos de menos es que en España en los últimos 200 años ha habido un proyecto grandioso nacional, que era Europa. Y que fue el proyecto de la transición. Aquí le llamamos la transición porque ponemos nombres, pero la verdad es que el proyecto fue Europa. Y salió bien. Y ese proyecto fue maravilloso, pero ya cuando estábamos en Europa, y son los hitos que tú has dicho que son los del Elcano de la última reunión, desde el plan de estabilización y Ullastres, y los pactos de la Moncloa, y la entrada en Europa y el euro. ¿Y ahora qué pasa? Que no hay proyecto. Pregúntale, ¿dónde quiere usted, qué país quiere usted para sus hijos o para sus nietos? Por eso me gusta mucho sacarlo. Nosotros lo hemos parado por el COVID, que no podías ir a predicar la buena nueva a España entera, pero eso es lo que yo creo que la gente está notando. No hay un proyecto para mañana, y hay un proyecto de arrebatacapas. A mí no me quite usted esto, me da igual que el 21% tal. Si tú le dices a todos, vamos a ir a esa cumbre, vamos a llegar a ese objetivo, la gente es capaz de sacrificarse. Pero si a la gente no le dices, oiga, hay que hacer eso, la gente dice, yo me voy a sacrificar, que se sacrifique el de al lado. Decía Jean-Claude Juncker, el último presidente de la Comisión y primer ministro de Luxemburgo, que todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es ganar las elecciones después de hacerlo. Claro. Es como ganar las elecciones después de hacerlo, bueno, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Pues por eso yo sueño con alguien que esté dispuesto a no ganar las próximas elecciones. Yo creo que a veces deberíamos pensar más, que creo que lo hacemos, ¿no? Cómo queremos pasar a la historia y que luego en el fondo te diluyes, ¿no? Porque estás presente hasta que te recuerdan, ¿no? Y eso es algo que yo creo que deberíamos de tener presente. Pasarán varias generaciones de mis hijos o mis nietos y ya te diluyes, ¿no? Al final yo creo que debemos ser más generosos y a veces hacer cosas que a lo mejor no van en nuestro propio beneficio o interés, pero a lo mejor lo que dejas te reconforta mucho más, ¿no? Y una última idea ahí, yo creo que hay un tema de que tal vez como España es un país que ha envejecido bastante en los últimos tiempos, estamos, digamos, hay un elemento que juega en contra de los jóvenes. Creo que hay una falta en la discusión, la conversación sobre los diagnósticos y las políticas posibles del tema de los jóvenes, que son los más precarios en el mercado de trabajo, los que van a lidiar con el cambio climático, porque nosotros nos vamos a morir antes, los que van a tener que hacer frente a estos niveles de endeudamiento y los que además han entrado en el mercado laboral en momentos de crisis, lo cual te determina una vida laboral con ingresos sustantivamente menores que cuando entras en un momento de boom. Y que cada vez hay menos jóvenes y más viejos. Que eso también cuenta. El voto hay 10 millones de pensionistas y 4 millones. Es la economía política. Y eso es la economía política, efectivamente, claro. Y al final las decisiones no se toman por interés general o con una visión a largo plazo, sino que se toman con visiones muy cortoplacistas, ¿no? Electorales, sí. Claro, y muy electorales, con lo cual al final lo que sería lo prioritario, que es pensar en cómo vamos a solucionar el futuro, se queda aparcado Por eso el plan, digamos, de recuperación, lo que te obliga a hacer Bruselas es a pensar un poquito por lo menos hasta el 2027, que ya son unos añitos. Bueno, pues ojalá, por lo menos... Pero a mí me gusta mucho, yo no estoy triste con que nos digan por dónde hay que ir. No, yo no estoy triste, no me has entendido, simplemente pienso que me gustaría que saliera de dentro. A mí me gustaría que España, que es la cuarta economía de la Unión Europea, con un liderazgo, debería de tener ese liderazgo y debería ser un espejo en el que mirarse otros países, claro, ¿no? O decir, mira, yo he hecho esto bien, y al final lo perfecto es enemigo de lo bueno. A lo mejor hacemos unas cosas bien y somos la avanzadilla y en otros tiene que hacer Europa decirnos, oye, ve por aquí porque mira, este lo está haciendo mejor. Pero el que en conjunto todo sea el palo y la zanahoria, pues la verdad que sí que me causa un poquito de
de tristeza. Ese es nuestro objetivo, para eso hacemos estos debates, para eso está la Fundación Transforma España y bueno, vamos a intentar seguir contribuyendo a que efectivamente todo eso vaya un poquito mejor, ¿no? Y este sea un país mejor. Alicia Coronil, muchísimas gracias. Federico Steinberg, muchas gracias. Eduardo, te espero la semana que viene. Otra vez. Hablaremos de otra cosa transversal que será la energía. Pues fíjate tú. Muchas gracias. Un placer. Justo hoy, justo en estos días que está, vamos, no alta, en fin, disparada. Muchas gracias a los tres. Gracias a todos. Gracias.